Nunca hemos visto una capa de gobernantes que desafíen más la ley, que atenten más contra España y que encima sean más maleducados, más osados, más soberbios y más horteras. ¿Qué ha cambiado desde El Gran Impostor? ¿Qué añade este libro que no estaba en El Gran Impostor? O sea, este libro lo que hace es demostrar que todo lo que habíamos dicho en El Gran Impostor era totalmente cierto, que nos enfrentábamos a una órbita de corrupción brutal, que esa órbita de corrupción no es exclusivamente monetaria, no es exclusivamente de dinero, sino que es una órbita de destrucción evidente de las bases del Estado de Derecho y de la democracia española, que el Partido Socialista se ha convertido en una maquinaria que necesita, para poder mantenerse en el poder, llevar a cabo unos elementos y una dinámica de destrucción de todos los contrapoderes. Ahí yo metería desde luego la prensa, por supuesto de una forma mayúscula está la judicatura, utilizan el dinero que nos sacan con los impuestos para comprar el separatismo, utilizan ese mismo dinero para comprar a los proetarras y utilizan ese mismo dinero para fabricarse un patrimonio para ellos mismos. Es decir, estamos en una órbita pestilente de corrupción que incluye el mantenimiento suyo en el poder. Las últimas reformas en materia judicial son literalmente obscenas. O sea, se trata de un plan de coger a los jueces, 4.000 personas, 4.000 jueces, sumergirlos en una especie de lodazal donde van a meter a 2.000, unos por conversión de 1.000 sustitutos, convertirlos en permanentes, y otro, meter a 1.000 nuevos con una oposición mucho más baja, sin las mismas exigencias, para intentar meter un factor de politización dentro y destrozar. Es decir, es como meter un virus en la capa judicial. Les quieren arrebatar la instrucción a jueces independientes para dárselo a fiscales preseleccionados, quieren hacer pasar las oposiciones por un centro público para tener controlados los perfiles de los que llegan. Yo entiendo que haya gente que tenga una órbita de pensamiento y de planteamiento de izquierdas. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de destrozo del marco en el cual tienen que convivir cualquier ideología que sea legal y que aspire a convivir en un Estado de Derecho. Me recuerda también a lo de González, el asalto a la justicia de González, y con eso llevamos conviviendo no sé cuántos años, ¿no? Sí, ahora hay por ahí un grupo que ha convertido a Felipe González poco menos que una especie de héroe de segunda oportunidad, ¿no? Debe ser el premio de consolación. No, en la época de Felipe González, el Partido Socialista, que venía del premio gordo, es que hay que recordarlo. Cuando se les dice vais a entrar en la Unión Europea, a los socialistas se les abrió los ojos y dijeron dinero, dinero, dinero. Y a partir de ahí empezó toda la retahíla de casos de corrupción. No nos olvidemos de que crearon una banda terrorista. Dices, era para matar etarras. Ya, pues es que los que creemos en el Estado de Derecho, creemos en el Estado de Derecho. Entonces yo quiero que los etarras estén entre rejas, sí, por supuesto. Quiero que la actuación de eso la lleven los GAL, pues no, evidentemente no. Lo que quiero es que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplan con su deber y que el imperio de la ley se aplique absolutamente en todas partes. Claro, pues el primero que politizó la justicia, claro. Totalmente. Bueno, la famosa norma de Montesquieu muerto fue suya. Justo. O sea, en el año 85 ellos se cargan la independencia judicial. La Constitución define clarísimamente lo que tiene que haber y es de 20 vocales, que a mí me parecen pocos, pero bueno, de 20 vocales en el Consejo General del Poder Judicial, 12 elegidos por y entre magistrados y jueces. Y ellos dijeron que por y entre magistrados y jueces podía ser entre magistrados y jueces, pero por los políticos. No, pues eso no es lo que dice la Constitución. Lo retorcieron ya ahí y de aquellos polvos estos lodos. O sea, este es el alumno aventajado de todo lo peor que hemos visto en el socialismo permanentemente. El Partido Socialista tiene el mal congénito. Yo, sinceramente, le recordaré a la gente que dice no, es que este PSOE se ha radicalizado. No, lo extraño ha sido encontrar algunos años en los que el PSOE no fuera así. Es que hay que recordar lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que históricamente se ha caracterizado por montar golpes en el 34, que se ha caracterizado por tener líderes como Largo Caballero, que pedían asesinatos y la incorporación de España a la Unión Soviética, que decían que la democracia les valía si ganaban, y que si no, a las armas, y estoy cogiendo frases literales, que llegó a utilizar una escolta privada para cargarse a un líder de la oposición, a Calvo Sotelo. Es que eso es el Partido Socialista. O sea, el cuento de hadas rojas que nos han contado, este maravilloso, de que es que el Partido Socialista, 100 años de honradez y mucho más, pues chico, o era en un universo paralelo, o era en el metaverso, o a mí que me lo expliquen. O sea, un votante libre es un votante que tiene la información judicial, que tiene contrapoderes, que tiene acceso a transparencia y que tiene una prensa crítica que se dedica a informar de lo que ocurre. El socialismo no acepta estas bases. O sea, el socialismo en el momento en el que ha tenido que elegir entre perder el poder o dominar desde el poder, ha optado por dominar desde el poder con un ámbito dictatorial. En la portada del libro no está Santos Cerdán. Claro, esto va tan rápido que la portada se nos ha quedado corta. ¿Lo habrías metido? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es verdad que en los últimos informes de la UCO lo que se está viendo es que el mando era superior de Santos Cerdán con respecto a Ábalos. Yo sobreentiendo que Ábalos va a utilizar esto ahora como defensa. No es ninguna defensa jurídica. Todos estaban en me lo llevo crudo, todos estaban en me aprovecho de la administración del Estado, todos estaban en
pacto con lo peor de España para permanecer y poder seguir robando. Todos estaban en hago lo que me da la gana y si tengo que enchufar prostitutas las enchufo, que para algo he llegado yo aquí. Todos estaban en insultar a la prensa, todos estaban en mentir masivamente a los votantes. Yo quiero recordar que el autor, o por lo menos la persona que interpretó el discurso de la moción de censura, era un tal José Luis Ábalos. Habló de la ética en España, habló de la moral en España, habló de la dignidad. Habló de todo lo que ellos no es que no sean, es que no saben, no pueden ni imaginar lo que es. Y Ábalos es verdad que en estos momentos le vemos adelantado en jefatura por Santos Cerdán. De hecho, lo que se observa en los informes de la UCO es que tenían poco menos que una disputa. De hecho, se denominaban ganaderías. Uno metía unas empresas porque eran su ganadería, gracias a ellas se llevaba comisiones ilegales, presuntamente, y el otro metía otra ganadería. Por cierto, ahora hemos observado que hay una tercera ganadería, la de Pepe Blanco. El 100 de 100 ahora está muy de moda porque se está observando y cotejando ya, y es una de las frases además que ha plasmado Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo en el caso de Santos Cerdán, como uno de los argumentos para enviarle a prisión. Y es que casualmente todas las empresas que pasaban por la trama nunca jamás tenían la mejor oferta económica, es decir, a todos los españolitos nunca jamás nos salían más baratas que otra empresa, pero sin embargo tenían 100 de 100 en la valoración técnica subjetiva. ¿Qué es la valoración técnica subjetiva? Pues mira, pues el de arriba, es decir, Ábalos decía, te vas a encargar tú, ¿vale?, de esta mesa de contratación. Entonces, en esta mesa de contratación tú di que son muy chachipirulis, que son majísimos, que tienen más experiencia que nadie. Dice, pero es una empresa que la acaban de constituir hace 3 meses. Da igual, da igual. Valoración subjetiva, 100 de 100. Valoración objetiva, criterios reales evaluables objetivamente, aquí. La media salía aquí. Resultado, los que por media estaban aquí, básicamente porque los bajaban en valoración subjetiva, se quedaban sin la adjudicación. Qué casualidad que las empresas que han tenido este tipo de adjudicación, luego te encuentras como Servinavar, que resulta que el 45% pertenecía al secretario de organización del Partido Socialista. Pequeños detallines. Pues que no habría habido portada para meter a todos. Va a haber que sacar el modelo libro, pero modelo póster, para poder meter a todos los corruptos seguidos. Esta mañana mismo me preguntaban, dice, ¿pero va a salir algo de Sánchez? A ver, ya ha salido algo de Sánchez. Otra cosa es que hemos puesto el listón donde ningún país europeo lo pone. O sea, que a una persona como Pedro Sánchez la tengas rodeada por un fiscal general imputado y en vías de procesamiento, un delegado del gobierno en Madrid imputado, una mujer imputada por 4 delitos, un hermano procesado, un número 2 imputado por 4 delitos, el otro encarcelado en prisión preventiva sin fianza. Cuando tienes a una persona que toda su órbita de poder y toda su órbita familiar está contaminada, ¿quién es el iluso que piensa que él ha salido limpio de todo esto? Pero es que además él aparece en las reuniones del 16 de julio del rescate, 16 de julio de 2020, cuando el rescate no había sido ni siquiera solicitado. Lo hemos confirmado, aparecen informes de la UCO. Sabemos que esa reunión de Pedro Sánchez fue posterior a el encuentro de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, que se reunió a primera hora de la mañana. Y por el medio circularon todos los ministros. Nadia Calviño, Ábalos, circuló el propio Víctor Aldama, Javier Hidalgo en una reunión con Ábalos, que era ministro. Y todo eso ocurrió el 16 de julio, un mes antes de que fuera solicitado el rescate. O sea, a alguien de los que nos está viendo, que está viendo este vídeo, ¿le ha hecho una deducción a Hacienda sin que la solicite? Porque a estos señores les hicieron un rescate sin solicitarlo. Pedro Sánchez diciéndole a Ábalos antes de que fuera aprobado en Consejo de Ministros, se lo vamos a dar. Pedro Sánchez le ha regalado una sede de la OMT a la Organización Mundial de Turismo, la que tiene en estos momentos en Madrid, en la mejor zona de Madrid, por 75 años, más un paquete adicional de 24,4 millones. Y lo hizo justo el mismo mes en el que Globalia, que estaba en contacto con la OMT, creaba Guacalúa, con lo que se ha financiado el Africa Center de Begoña Gómez, y a partir de ese mismo enero el propio secretario general de la OMT se ha dedicado a acompañar a Begoña Gómez para que tuviera reuniones con ministros africanos y cerrara encuentros y cerrara negocios. El propio Zurapolo Licasvili, el secretario general, le ha acompañado en viajes para hacer negocios. Y repito, después de recibir de su marido una sede gratis por 75 años. Es que en un país medianamente serio, en un país crítico, donde los votantes no fueran hooligans y donde los medios no tuvieran una sincronizada, es que este señor habría caído. La gente espera un audio, quizá. Sí, pero entonces lo que estamos pidiendo es poco menos que una película, no estamos pidiendo pruebas. Pruebas hay por todas partes. La licencia del caso hidrocarburos la concedió su gobierno. Por cierto, después de que le avisaran de que algunas de las personas que estaban ahí, en concreto Claudio Rivas, estaba ya siendo investigada por la propia Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado por otros escándalos en eso. Lo de la entrada de petróleo venezolano, es imposible que él no tuviera una advertencia por parte del CNI de que estábamos metiendo petróleo de una narcodictadura. Por tanto, él tuvo que anular esos controles. Él dio lo que a la llegada de Delcy Rodríguez. Hemos visto su WhatsApp
bien que entre. O sea, pruebas hay por todas partes. De hecho, yo estoy convencido, y eso lo puedo entender, el Tribunal Supremo tiene sus vías, tiene sus plazos, tiene sus trámites y no puede imputar directamente a un presidente del gobierno. Pero la carga indiciaria que hay contra Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez no fuera el presidente del gobierno, en estos momentos Pedro Sánchez estaba imputado. La asesora que le ponen, Cristina Álvarez, sale de presidencia del gobierno, es decir, de Pedro Sánchez. El asesor busca negocios que le ponen al hermano Luis Carrero sale de presidencia del gobierno, es decir, de Pedro Sánchez. Los negocios que hace Begoña Gómez con la España rural y con la España vaciada los hace a través de la vicepresidenta de Pedro Sánchez. O sea, ¿en serio? ¿En serio? O sea, debería haber sido un marciano, un ser de luz, para no estar pringado absolutamente en todo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona revestida del poder del gobierno y eso es un poder brutal. Tú tienes acceso a vías de información que no las tiene ningún otro. Tienes acceso a fuerzas y cuerpos de seguridad de la manera en la que no lo tienen otros. Tienes unos gabinetes interminables y más este que ha multiplicado por 2 el número de asesores. Tienes un presupuesto del Estado que utilizado bien y en favor de la ciudadanía es maravilloso. Utilizado mal se convierte en lo que estamos viendo. Nunca jamás habíamos gastado más. Nunca jamás nos habíamos endeudado más, nos estamos endeudando a 200 millones de euros por día. En esta entrevista, pues no sé lo que durará, pero España se habrá endeudado 4 o 5 millones de euros y lo está utilizando para pagar su permanencia en el poder. Él no es una persona brillante en absoluto, lo que es una persona de una osadía absoluta y de una ausencia plena de moral. Claro, cuando tú tienes un poder muy amplio y no tienes ninguna limitación tuya, ni formativa, que no la tiene, ni moral, eres capaz de hacer lo que haga falta. Y funciona en la sociedad, la mentira. La mentira funciona mucho, la mentira funciona mucho. Yo fíjate que de las cosas positivas que saco de esta etapa es que yo creo que a ellos les ha funcionado menos, no por ellos, sino por nosotros, por los jueces, por los fiscales, les ha funcionado menos de lo que ellos pensaban que iba a funcionar. Es decir, ellos se pensaban que tenían un cheque en blanco y si pasamos esta etapa y conseguimos quitar a esta persona y conseguimos que el próximo gobierno, si es del Partido Popular, haga lo que tiene que hacer, habremos conseguido que ese cheque nunca vuelva a estar ni en blanco ni en gris. O sea, yo cada vez que le escucho a Cándido Conde Pumpido hablar de la Constitución me da vergüenza. Tú no puedes pensar que la Constitución es un chicle y lo voy a estirar hasta que se vea París. No, si somos todos iguales ante la ley, tú no puedes tener un presidente del gobierno que cuando le investiga a un juez le planta una querella, por cierto, realizada y escrita por la Abogacía del Estado. Esto en cualquier país serio habría supuesto el ticket de salida de Pedro Sánchez inmediatamente. Estás utilizando la propia administración del Estado, que es del Estado, que no es del Gobierno, para ir y amedrentar y coaccionar al juez que te está investigando, que por cierto lo está investigando por cosas tan absolutamente obvias que como para crearle la cátedra a su mujer, que no tiene una sola titulación universitaria, llamaron al rector de la Complutense. Es que no se molestaron ni en coger el coche oficial rodeado de escoltas y plantarse en la Complutense para decir vamos a presionar pero de una forma medianamente discreta. No, no, que te vas a venir aquí, que te voy a demostrar que eres mi súbdito, que te voy a explicar de qué depende tu cargo y le vas a fabricar una cátedra a mi mujer. Y se acabó la historia. Es una política descarada. Eso lo vamos viendo paso a paso. Las formas tampoco es que sean lo suyo, ¿no? O sea, cuando tú te dedicas a colocar prostitutas y cuando vas diciendo que no es que tú tengas un problema con el sexo, con la utilización del presupuesto público para pagar tu sexo, sino que es que España te envidia, frase de Ábalos, porque es que estás con muchas chicas y todas son guapas, hombre, a lo mejor es que tienes un problema, ¿verdad? O sea, desde luego las formas y la educación no son la característica principal de estos. Ahora, yo no quiero irme a cosas personales, pero cuando tú entras en política hay cosas personales que tienen una deriva política y eso se convierte en política. Alguien se pensaba que una persona que venía de un entorno familiar, porque lo tenía el padre de su mujer, de gestión de saunas y prostíbulos, iba a ser la mejor elección para España. ¿En serio? O sea, alguien, no sé, llamadme loco, pero alguien se pensó que esto podía salir bien. O sea, una persona que antes de llegar al gobierno te escribe un libro que pone manual de resistencia o nada más entrar en el gobierno. ¿Manual de resistencia a qué? O sea, una persona que entra en democracia con un juego democrático y dice manual de resistencia, ¿qué me estás queriendo decir? Que en caso de que las elecciones no te den la razón, resistirás. Pues en democracia, cuando las elecciones no te dan la razón, lo que tienes que hacer es pirarte a tu casa. Y yo tuve una experiencia con él un día en la ópera, que parece esto lo de los hermanos Marx, que es impresentable desde el punto de vista de un presidente del gobierno. Yo tenía unas invitaciones, estábamos en un palco y 2 palcos más allá. Estaba él, estaba con David Sánchez y estaba con su mujer, con Begoña Gómez. Y yo no me di cuenta al entrar de que me estaba mirando y me avisaron, oye, le tienes clavándote la mirada que no te lanza un cuchillo pues porque no lo debe tener a mano. Y efectivamente me volví y lo veo con una mirada, pero con una mirada, perdón por la expresión, pero de camorro, de noche de discoteca. Dices, es el presidente del gobierno. Dices, pero ¿cómo puede hacer este tipo de cosas?
Él es así. Nada más empezar a tener poder, lo primero que hizo fue utilizar los helicópteros oficiales, el Super Puma, y lo utilizó para irse a la boda del cuñado. Pero ¿eso qué es? O sea, es que es la metáfora del que le acaba de tocar la lotería y dice, me voy a comprar un Lamborghini y lo voy a ir paseando dando el claxon para demostrar que soy el triunfador. O sea, una persona así, con ese ansia brutal de poder, llegado a una esfera de poder tan fuerte como es la presidencia del gobierno, es peligrosísimo y lo está demostrando. Todo lo público lo pone a su servicio. Sí, pues además él ha tenido frases y ha tenido expresiones en las cuales ha dejado claro que él considera que la órbita institucional del Estado no existe, que todo aquello que rodea al Estado ha pasado a ser suyo por el hecho de ser elegido presidente del gobierno. O sea, para él el fiscal general es suyo, el responsable del CIS es suyo, el Banco de España es suyo. O sea, todos somos suyos, nuestro dinero es suyo. Es que nos ha subido los impuestos en más de 140.000 millones de euros desde que llegó. O sea, al final le vamos a tener que dar la razón en algo. Debe ser lo único en lo que no ha mentido. Nuestro dinero ha pasado a ser suyo. Al final del libro dices que es el primer presidente español de la Internacional Socialista. Y eso es fundamental. Eso es importante porque eso lo ha comprado. Y el problema es con qué dinero lo ha comprado. Víctor de Aldama ha depositado ya algunas pruebas y una de ellas es un sobre donde van dentro una cosa que le denominan cupos de petróleo de Venezuela, de PDVSA. PDVSA es Petróleos de Venezuela, es la gran empresa pública y es el nutriente principal de la narcodictadura venezolana más allá de la droga. Y con ese petróleo ellos juegan, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez juegan. Entonces, con esos cupos de extracción, que luego tú los cambias en el mercado por lo que quieras, ellos te pagan favores. Bueno, pues entre las pruebas que ha entregado Víctor Aldama es un sobre con 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo. El destino de esa pedazo bolsa de dinero habría sido la financiación ilegal del Partido Socialista, más la compra de voluntades en la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez fuera el primer presidente de la Internacional Socialista español, que efectivamente pasó a serlo en noviembre del 22. ¿Qué poder le da ese? Bueno, el de tener a todo el socialismo bailando en su cuerda. Y cuando tú sabes que vas a hacer cosas que van a desafiar el Tratado de la Unión, que van a desafiar postulados internacionales, que puedes tener problemas con Estados Unidos porque aquí hemos cortado investigaciones sobre, por ejemplo, gente del servicio de espionaje, estoy pensando en el Pollo Carvajal, gente del servicio de espionaje de Hugo Chávez en su época, pues tú tienes que tener un respaldo político internacional para que no te pase algo y no vayan a por ti. Y él compró ese apoyo político y efectivamente lo tuvo. ¿Puigdemont volverá? ¿No volverá? ¿Los nacionalistas seguirán teniendo a este presidente zombie en el gobierno? Porque aquí, claro, unos y otros encajan perfectamente. ¿Puede volver Puigdemont? Puigdemont de momento no va a volver, pero si sigue en el gobierno Pedro Sánchez, que nadie duda que acabará buscando la fórmula para conseguir que la amnistía se aplique también a los delitos de malversación y Puigdemont acabaría volviendo. El hecho de que vuelva o no vuelva, sinceramente creo que no le agrega ni media gota de gravedad a lo que ha pasado. Se ha fabricado una amnistía al dictado del separatismo catalán y del golpismo catalán. La exposición razonada que hizo el Tribunal Constitucional para justificar su aceptación y aval a la amnistía coincide a un 80-85% con la defensa que hizo Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, de los argumentos para concederle la amnistía a Puigdemont. Hombre, cuando tú ves una similitud 80-85% resulta fácil saber quién ha redactado cada cosa, ¿no? Los mismos. Durante mucho tiempo se ha hablado del separatismo, la independencia de Cataluña, ahora eso ya no se comenta tanto, pero ¿no sería parte de la hoja de ruta? Bueno, yo de hecho, sinceramente, la destrucción del régimen del 78, sí, la totalmente. monarquía. Están avanzando ocultamente a toda velocidad. La imposibilidad de que cuentes con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nacional es cada vez mayor. La Guardia Civil la están expulsando, la Policía Nacional la están expulsando de todas partes, al Ejército se le está expulsando. Es decir, ellos siguen con una maquinaria que no está ocupando las portadas, lo cual les viene bien, pero que sigue trabajando en destruir cualquier posibilidad de unión. Una de las últimas cosas que ha negociado el entorno de Puigdemont, por cierto con Zapatero, el amigo de Nicolás Maduro, ha sido que, a cambio de que ayuden a sacar adelante las reformas que bloquean la justicia para que no se puedan perseguir los casos de corrupción del Partido Socialista, que estarían dispuestos a entregarles un consejo al Poder Judicial suyo. Si Cataluña pasa a tener justicia, o sea, lo primero, que nadie dude del disparo de casos de corrupción que va a haber allá, porque si han sido capaces de robar lo que han robado teniendo jueces que los perseguían, imaginémonos sin jueces. Pero lo segundo, si tú tienes tu justicia, tú eres España. Es decir, habrían dado un paso de gigante en la ruptura nacional. Bildu no está avanzando. Si miramos las encuestas, está avanzando paulatinamente. ¿Por qué? Porque se está comiendo por los pies a PNV, que debe estar pasando por la órbita de contadores de nubes más prolongada de su historia. No se enteran absolutamente nada, les están robando la merienda mientras se enroscan la boina y les da olímpicamente igual. Están haciendo un lavado de cerebro masivo, donde le están explicando a la gente que lo de ETA es que, claro, es que era necesario, porque es que había una guerra y había un conflicto entre dos polos y, claro, el Estado era opresor.
el Estado, el de la democracia del 78, no ellos, que son estalinistas asesinos. Y cuando queramos abrir los ojos nos encontraremos con que los puntos de ruptura son tan brutales que la maniobra de recuperación de lo que nunca se tuvo que perder va a ser ardua y dolorosísima. Ya. Y lo último, David Azagra, ¿qué es de él? No sé, lo mismo está componiendo la segunda parte de la danza de las chirimoyas, ¿sabes? A lo mejor tenemos ahora el baile de los melones, a saber, ¿no? ¿Sabes? O el twist de los merengues, no sé. O sea, desde luego lo que está claro es que lo que no va a ser es una estrella de la música, eso lo tengo clarísimo. Bueno, David Azagra es una persona, bueno, David Azagra es un mote, y el nombre es real porque operaba con un mote que esto, de verdad ya si yo nunca he tenido un amigo que opere con un seudónimo, me lo haría mirar. Pero esta persona que se ocultaba detrás de ese nombre, y era obviamente el hermano del presidente del gobierno, es una persona que, porque tuvo el capricho de que quería que se le contratara en Badajoz, se lo pidió a su hermano y su hermano fabricó ese puesto de trabajo. Y como además tampoco, por lo visto, le apetecía pagar impuestos, a mí tampoco, pero yo los pago, pues decidió que hacía como que se desplazaba a Portugal y acto seguido decidió que no le parecía suficiente con un enchufe, que había que enchufarlo otra vez, y entonces pidió que se le creara un segundo puesto, el famoso jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que lo mínimo que le deberíamos haber pedido a los demás es que se hubiera aprendido de memoria el nombre y de memoria el contenido, porque hizo aquella famosa interpretación que quedará ya, vamos, para los registros de la historia del cine, de me pregunta, sí, bueno, vamos a ver, pues la Oficina de Artes Escénicas es una oficina que se dedica a las artes escénicas. Dices, muy bien, chaval, nada, con esto, que te examine el mismo que hizo la tesis o que se examinó la tesis de tu hermano, que te pone un cum laude. Bueno, pues es uno más de los casos de osadía de lo que tú estabas describiendo. O sea, nunca hemos visto una capa de gobernantes que desafíen más la ley, que atenten más contra España y que encima sean más maleducados, más osados, más soberbios y más horteras. Lo que se le puede echar en cara a la oposición es no haberse dado cuenta de a qué enemigos se está enfrentando. Vamos a poner el marcador a 0 con Junts. No, el marcador no se pone a 0. O sea, no. O sea, el historial de penales existe, ha existido toda la vida y sirve para algo. Los perfiles policiales sirven para algo. O sea, Junts es lo que es, PNV es lo que es, Esquerra es lo que es, la CUP es lo que es, Bildu es peor que lo que es. Todos ellos son partidos que tienen no su pasado, tienen su ADN. Y ese ADN no lo puedes olvidar. El Partido Popular no se ha dado cuenta de que Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo con tal de permanecer en el gobierno. Y no lo digo de una forma metafórica. O sea, el PP tiene que darse cuenta de que esto no es un jaque turnista. No es que se han colado en un turno habiendo perdido las elecciones. No, es que quieren eliminar los turnos, porque quieren eliminar la posibilidad de que la gente elija libremente su voto. Porque has invadido ya el CIS, has invadido todo, el INE. No estás yendo contra cosas puntuales, estás yendo contra un sistema, y ese sistema se llama democracia liberal. El día que el PP se entere de que se está enfrentando a una amenaza máxima contra la propia democracia, habremos avanzado muchísimo. Hay muchos colectivos que yo sé que se piensan que la izquierda les protege. No es verdad, no es verdad. O sea, los que hemos defendido toda la santísima vida, y lo haremos siempre, que tú tengas la órbita de libertades plena dentro del respeto a las libertades de los demás. Ese es el marco de convivencia, hemos sido los liberales. No han sido nunca jamás los socialistas. Los socialistas, socialismo, comunismo es exactamente lo mismo, los socialistas eran los que en época de Che Guevara te metían a homosexuales en un campo de concentración y les ponían arriba un cartel donde ponía el trabajo es para hombres. Eso eran ellos. Los liberales no es que no hayamos hecho eso, es que hemos sido los que siempre nos hemos encargado de descolgar ese cartel y de abrir las puertas de todo campo de concentración. Bueno, pues liberales y conservadores se supone que en eso estábamos de acuerdo. Bueno, pues ahora tenemos que observar cómo en España, por lo visto, las dos formaciones que lo encarnan son incapaces de ponerse de acuerdo. Dices, ¿os importaría pelear juntos? ¿Os importaría además espabilar, mirar por el retrovisor y daros cuenta de que como sigáis así no vais a tener el uno coche y el otro moto, o el otro moto y el otro coche porque os la van a quitar, porque nos la van a quitar a todos? En fin, esa foto de Colón, ¿te acuerdas de aquella foto de Colón? Me acuerdo, sí, lo poco que duró y lo rápido que se arrepintieron todos. Sí. Una fotografía que, por cierto, eso tiene una intrahistoria, porque además ahí estábamos tres, estaba María Claver, estaba Albert Castellón y estaba yo, y leímos un manifiesto que partía de sociedades civiles. Y cuando terminamos de leer el manifiesto, de pronto vimos cómo los partidos, en concreto, por cierto, en esta ocasión fue Ciudadanos, el que dio el banderazo de salida, salieron a invadir el escenario. Bueno, pues así empezó el deterioro, para convertirlo en un éxito de partido, no en un éxito de sociedad, no en un éxito de democracia liberal. Acto seguido le siguieron todos y de pronto nos encontramos, bueno, yo recibí un empujón, nos encontramos, yo creo que María Claver, quiero recordar que también, que estuvimos a punto de tener que recogerla del suelo, porque nos empujaban de tal manera los partidos que a poco nos caemos por detrás del escenario. Bueno, pues yo creo que es una buena metáfora de qué pasa con la derecha en España. Muchas gracias, Carlos. Nada, un placer.